Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar acerca del suministro de agua caliente y de su funcionamiento, es decir, de los calentadores de agua y de cómo funcionan esos calentadores de agua. Los calentadores de agua pareciera que a veces los tenemos totalmente olvidados. ¿Por qué? Porque no nos interesa, no le damos importancia al funcionamiento, menos al mantenimiento, y de eso depende muchas veces que las cosas funcionen bien. Nunca se me va a olvidar que cuando yo estaba haciendo mi doctorado, me hospedaba en el hotel, en el New Camp, que es el hotel de los, del equipo de León, de los Leones, está justo al lado del estadio. Entonces ahí me hospedaba yo porque hay una avenida y enfrente, en el centro cultural, nosotros teníamos las clases, entonces me quedaba pues sumamente cerca. Ese hotel tiene veintitantos pisos, a mí siempre me tocaba en el 16, 17. Nunca se me va a olvidar un día que les fallaron las calderas, les falló el agua caliente y nos quedamos sin agua caliente. No había agua para bañarse en todo el hotel. Los frillazos que hace en León en noviembre, diciembre y sin agua caliente. Era un caos. No imagino a la gerencia del hotel ni a recepción recibe llamadas porque era un caos. Imagínense nada más esto. Un mal funcionamiento puede hacer que todo un gran esfuerzo y todo un hotel de 5 estrellas, pues como en este caso, se venga abajo. ¿Por qué? Porque no pusieron atención a lo mejor en algo que era prioritario, importante y que se le debe de dar mantenimiento. Entonces, pues acompáñenme. ¿Qué es un calentador? Un calentador de agua, una caldera o boiler, es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar la temperatura del agua. Entre los usos domésticos y comerciales del agua caliente están la limpieza, las duchas para cocinar o la calefacción. A nivel industrial, los usos son muy variados, tanto para el agua caliente como para el vapor de agua. Este funciona con electricidad, gas LP, gas natural o energía solar. La energía solar es sumamente importante hoy en día. Muchos de nosotros la utilizamos. Yo, por ejemplo, en mi casa, su casa, tengo un calentador solar. Y desde que tengo el calentador solar, no tenemos problemas de suministro de agua caliente. Yo sé que vivimos en Colima y que muchos se bañan con agua fría siempre. Yo soy de las que tengo que tener el agua templada, porque si me baño con agua fría tengo problemas inmediatamente de las anginas. Así que pues a mí el calentador ha sido una cosa que vino a mejorarme la vida y no me arrepiento de haberlo puesto. Tipos de calentadores. Tenemos calentadores de depósito. Este tipo de boiler se caracteriza por tener un tanque interno en el cual se almacena el agua. Ahí se calienta hasta llegar a la temperatura seleccionada en el termostato, punto en el cual se apaga automáticamente. Cuando el agua del depósito se enfría o se usa, se repite el proceso. Para elegir un calentador de este tipo debes considerar el número de personas que habitan en la vivienda o bien el número de servicios simultáneos. Esto con el fin de comparar y de comprar el tamaño adecuado a tus necesidades. El número de servicios se mide de la siguiente manera. 2 servicios, lavadora o baño en tina. 1 servicio, baño en regadera. Medio servicio, lavabo. Ojo, este tipo de calentadores de depósito es el calentador que la mayoría de viviendas pueden tener. Este tipo de calentadores
automáticos, pues el depósito se llena, ya no hay agua y se vuelve a encender, y se vuelve a encender, y se vuelve a encender, todas las veces que haya demanda de agua caliente. Y se debe de considerar según los servicios. Si estamos en una vivienda donde se demandan muchos servicios, hay que tener cuidado, porque entonces el calentador va a estar prende y prende y prende y prende, y el gasto de gas es mucho mayor. Tamaños de calentadores de depósito. Aquí tenemos una tabla y una guía que se usa para determinar el tamaño según las características de uso. Número de personas, de 1 a 3 servicios, utilizas de 20 a 100 litros. Si son de 1 a 2 personas, son 4 servicios y utilizas de 101 a 130 litros. Si son 3 personas, son 5 servicios y utilizas de 131 a 150 litros. Si son 4 personas, utilizas 6 servicios y son de 151 a 200 litros. Si son 5 o más personas, son más de 6 servicios y utilizas más de 200 litros de agua. Entonces, imagínense el tamaño del calentador. Tenemos visita en casa, se prende, se prende, se prende, se prende, se prende, se prende. De repente ya no tengo gas. Como sabemos, pues este tipo de calentadores funcionan con la línea de gas, la línea de agua fría, la línea alimentadora de agua caliente y tienen algo muy importante que es la línea de drenado. ¿Quién la utiliza? Pues nadie. ¿Cuántos tienen calentador de este tipo en casa, calentador de depósito, y cuántos lo drenan cada 6 meses mínimo? Hay unos que en su vida abrieron la llave. En su vida. Imagínense, si ese calentador está de uso continuo, va a llegar un momento en el cual el calentador ya no va a servir. Tendrá que ser sustituido por otro. Entonces, tenemos el calentador, nos suministra el servicio, pero pues generalmente nos olvidamos de él. Otra cosa que conviene aquí hacer notar es que mucha gente estos calentadores de depósito los trabaja como si fueran calentadores semiautomáticos. Ya está, ya lo prendí, ya tengo agua caliente, lo voy a apagar. Ojo, gastas 2 veces más gas de esa manera, porque el calentador está diseñado para ser automático. Así que no lo hagan. Conozco mucha gente que lo hace, Yo sé que a lo mejor a muchos les está dando risa o, ay, ¿cómo? Eso no pasa. Sí, sí pasa. Yo conozco a mucha gente que lo hace. Otro elemento a considerar en este tipo de calentadores es el tiempo de recuperación, es decir, la cantidad de litros que el boiler calienta por minuto. Por ejemplo, un boiler con capacidad de 200 litros tarda de 35 a 50 minutos en calentar su depósito, pero la rapidez con lo que lo haga depende del modelo o marca del aparato. 35 a 40 minutos. Si tu demanda de agua caliente es constante, te recomendamos adquirir un calentador con el menor tiempo de recuperación posible. Esta información puedes solicitarla directamente con el proveedor o bien consulta el sitio del fabricante. Por último, toma en cuenta el lugar donde se colocará, toda vez que un calentador para uso doméstico puede tener una altura de 50 hasta 1,70 centímetros. 50 centímetros hasta unos 70 metros. Eso es la altura estándar recomendable. Los boilers de depósito funcionan ya sea con electricidad o gas. Los eléctricos se recomiendan para interiores debido a que no emiten contaminantes, mientras que los de gas LP o natural
siempre deben usarse en exteriores. En exteriores, en el patio de servicio, no en exteriores allá donde les dé el sol, y hay gente que piensa que con eso van a calentar más y a veces se han causado accidentes mayores. Eso explota, de repente tiene una falla, por el mismo gasto explota y bueno, ha habido muchísimos accidentes. Luego tenemos los calentadores de paso de rápida recuperación. El funcionamiento de este tipo de boiler es similar al de depósito. La diferencia radica en que el agua fría entra por tubos previamente calientes y al llegar al depósito, el cual es más pequeño que el de los calentadores anteriores, tarda menos en calentar. Así, el abastecimiento de agua caliente es constante. Este tipo de aparatos de calentamiento, su capacidad se mide por litro por minuto, lo cual depende de la presión del agua. Por ello, algunas marcas tienen dos referencias: el nivel del mar y la Ciudad de México. Si al buscar tu calentador encuentras únicamente una referencia, esta se refiere al nivel del mar. Si vives en la Ciudad de México, debes restarle 1 o 2 números para obtener la capacidad correcta. Muchas cosas vienen en esta manera, en el nivel del mar y en la Ciudad de México, porque ya sabemos que tenemos otra altitud, otros metros a nivel del mar y entonces son diferentes. Y lo mismo sucede con esto. Capacidad de calentamiento de calentadores de paso de rápida recuperación. Los de rápida recuperación son de menos litros de paso. No estoy teniendo la demanda diaria, eso me quiere decir. Entonces, también hay que tener cuidado con esto. Número de servicios, ya vimos cómo se miden. 1 son capacidad menos de 8 litros. Número de servicios 1,5, de 9 a 10 litros. 2 servicios de 11 a 15 litros. 2,5 servicios de 16 a 20 litros. 3 servicios de 21 a 25. Este tipo de calentador es más pequeño que el de depósito. Su altura va de los 45 a 1,22 metros. Y funciona con gas LP o natural. Estos calentadores son mucho más pequeños porque son de paso. De paso, y es nada más caliento el agua que ocupas y ya. Igual, si tengo una gran demanda, no me conviene este tipo de calentador porque va a estar funcionando y no está diseñado para eso. Entonces el serpentín se va a venir quemando. Tenemos también los calentadores de paso instantáneos. Este se caracteriza por no tener depósito. El calentamiento se hace durante el recorrido de agua fría en el serpentín. Así se le denomina a la tubería interna. La elección de la capacidad del aparato depende también del número de servicios simultáneos, por lo que la tabla de referencia es la anterior. Estos calentadores también utilizan gas LP o gas natural, aunque algunas marcas tienen modelo que puede ser utilizado en interiores. Las ventajas de este tipo de boiler frente a los anteriores son: al igual que el de rápida recuperación, se obtiene agua caliente sin límites y sin tiempo de espera. Ahorro de gas, toda vez que funciona solo al solicitar agua caliente. Además, no usa pilotos. De acuerdo con algunos fabricantes, el ahorro de gas va entre el 40 al 70%. Ahorra espacio debido a que miden de 50 a 80 centímetros. La desventaja es que la presión del agua debe ser constante, porque si no puede verse afectada por el suministro de agua de las empresas locales o por el tipo de construcción, especialmente edificios, por lo que es necesario instalar una bomba. Por lo general, en las tiendas o ferreterías que ofrecen calentadores, hay personal
que determina la instalación de dicha bomba. O bien puedes llamar al servicio al cliente del fabricante para que envíen un técnico a tu domicilio. Estos calentadores de paso instantáneo, pues es conforme va pasando el agua, la van calentando. Ojo, hay que decir los pros y los contras. Ahorran gas, pero no te va a salir el agua caliente como tal, ¿eh? Te va a salir un agua templada, un agua tibia, porque es al paso. El serpentín o la tubería interna no tienen la misma capacidad de un calentador de depósito. Eso tenemos que tener en cuenta. Ahora sí que estos son para emergencias. En una casita de campo, en una vivienda que se utiliza por allá en vacaciones, que casi no estamos aquí, ¿me conviene este calentador? Sí. En algo que es fijo, en donde voy a estar viviendo, donde voy a estar habitando y de continuo uso, no me conviene este tipo de calentador. Aquí vemos cómo pues rápidamente este tipo de calentadores suministran, es decir, nada más pasa el agua, la templa y sale. Hay que decir, yo les digo lo que es realidad, no esperemos que salga el agua caliente como tal, como si utilizamos un calentador de depósito. La elección de un calentador depende de la demanda de agua caliente que tu familia requiera, pero además debes considerar factores como el lugar en donde se instalará o el ahorro de energía. A continuación, te presentamos un cuadro resumen con las características de los 3 tipos de calentadores vistos. De depósito, el tamaño es mediano a grande, el agua caliente es limitada, porque tarda mucho en calentarla, pero sí sale muy caliente. La energía que pueden utilizar, electricidad, gas LP y natural. Ahorra energía, no. El tiempo de vida de 10 a 15 años. No utilizan bombas de presión. El calentador de paso de rápida recuperación, el tamaño es mediano, el agua caliente es ilimitada, usa gas LP y natural, ahorra energía, dura 15 años y no utiliza bomba de presión. El calentador de paso instantáneo es pequeño, me da agua caliente ilimitada, utiliza gas LP y natural, ahorra energía, sí. El tiempo de vida estimado de 15 a 20 años y depende de la presión mínima. Es decir, en este último calentador sí ocupamos una bomba de presión, porque si la presión no es constante vamos a tener problemas. En Colima, antes, cuando hablamos del abastecimiento de agua, les dije que no teníamos problemas con la presión. Hoy en día sí tenemos problemas. Entonces, forzosamente, si instalamos un calentador de paso instantáneo, tendríamos que utilizar una bomba de presión. Pasamos al calentador eléctrico. El diseño y la fabricación de este tipo de calentador son semejantes a los del calentador de depósito. La diferencia radica en que el elemento calefactor es una resistencia eléctrica y la temperatura se controla mediante un termostato eléctrico. Estos equipos solo requieren corriente eléctrica como combustible. Estos calentadores llevan una resistencia que está hecha con un alambre que presenta mucha oposición al paso de la electricidad, que como efecto colateral produce mucho calor. Estas resistencias van encapsuladas en un tubo y se sellan con resina aislante. El calentador tiene un depósito de agua que se calienta con esta resistencia. El tamaño del depósito depende de la cantidad de personas que se van a bañar y el calentamiento es muy rápido. Hay gente que todavía le teme a este tipo de calentadores. ¿Por qué? Porque pues nos hemos formado la idea de que la electricidad y el agua no se llevan. Por eso nos especifica que va todo aislado y es una resistencia. Hay regaderas eléctricas que calientan el agua, a su paso calientan el agua. Esas regaderas también tienen una resistencia y están adentro del área de ducha.
y pues hasta ahorita no se ha sabido que ninguna persona se quede electrocutada ahí o algo así. Entonces, pero sí hay mucha gente que todavía le tiene desconfianza a la electricidad y más mezclarla con el agua. Beneficios de instalar un calentador eléctrico instantáneo. Ahorra luz gracias a su eficiencia del 99%. Hoy la mayoría de estas piezas son ecológicas porque ahorran luz, traen resistencias de focos LED que ahorran luz. Agua caliente ilimitada instantáneamente en el punto de uso. Ahorran espacio, 31 por 16 por 8 centímetros. Mayor seguridad gracias a su sensor de temperatura de 81 grados centígrados y a su certificación internacional, y tienen 2 años de garantía. Aquí están las regaderas eléctricas, como les dije. Cómo se colocan en los lavabos, esos calentadores que con el termostato pues lo prendo, lo apago. Aquí estamos viendo diferentes modelos, un Calorex primero, luego vemos allá en la esquina de arriba un Bosch. Y estamos viendo las regaderas eléctricas. Es decisión de cada quien y lo que funciona en su hogar, ¿no? Ahorita ya no hay ni para dónde irle, si al gas o a la luz, porque están igual de caros. Calentador solar. Es un sistema que calienta agua solo con la energía proveniente del sol y sin consumir gas o electricidad. Un calentador solar de agua consta principalmente de 3 partes: el colector solar plano, que se encarga de capturar la energía del sol y transferir al agua; el termotanque, donde se almacena el agua caliente; y el sistema de tuberías por donde el agua circula. En las ciudades donde se alcanzan temperaturas muy bajas, durante las noches los calentadores deben estar provistos de un dispositivo que evite el congelamiento del agua al interior y del colector solar plano. Claro, porque cuando hace frío, pues todo esto se puede congelar y el congelamiento puede dañar el sistema. Yo he visto aquí en Colima que estos calentadores los instalan ahora sí de manera híbrida o mixta, conectados al gas. En mi casa yo tengo, les repito, en mi casa, su casa, yo tengo un calentador solar desde hace unos 4 años y funciona sin estar conectado al gas. Los días que está nublado, tengo agua caliente. Los días que llueve, tengo agua caliente. No hay problema en el suministro. ¿Por qué? Porque el calentador está bien instalado. ¿Cómo funciona? El funcionamiento de un calentador solar de agua es muy sencillo. El colector solar plano se instala normalmente en el techo de la casa, orientado de tal manera que quede expuesto a la radiación del sol todo el día. Ese es uno de los secretos. Para lograr la mayor captación de la radiación solar, el colector solar plano se coloca con cierta inclinación, la cual depende de la localización de la ciudad donde sea instalado. El colector solar plano está formado por aletas captadoras conectadas a tubos por donde circula el agua, lo cual permite captar el calor proveniente de los rayos y transferirlo al agua que circula en su interior. Pero, ¿cómo circula el agua por todo el sistema? Esto se logra mediante el efecto denominado termosifónico, que provoca la diferencia de temperaturas. Como sabemos, el agua caliente es más ligera que la fría, por lo tanto tiende a subir. Esto es lo que sucede entre el colector solar plano y el termotanque, con lo cual se establece una circulación natural sin necesidad de ningún equipo de bombeo. ¿Y cómo hacemos para mantener el agua caliente? Precisamente esa es la función del termotanque, el cual está forrado con un aislante térmico para evitar que se pierda el calor ganado. Están forrados y son muy delicados, parecen de fibra de vidrio. Y a veces, el que yo tengo,
casi instalar de tubo por tubo. Viene el paquete de los tubos y cuidado con que se rompa un tubo, porque pues ya no funcionó. Aquí está más o menos la función. El termotanque, el colector solar plano, que el colector solar plano, como les digo, está formado de muchas barras. A lo mejor ahora ya existen algunos donde es una placa, pero no, el mío era de barritas que se tenían que conectar para formar la placa, de tubos. El colector solar plano es muy importante porque es en el cual se está captando el agua. Luego viene el termotanque. Mi termotanque no es como el que aparece aquí, que es vertical, mi termotanque es horizontal. Y directamente, pues, no está conectado, como vemos aquí, como un sistema híbrido. Está conectado directamente al suministro, a lo que va a bajar al agua caliente. No como aquí, que hay un sistema híbrido de un calentador tradicional. Aquí es cómo se puede integrar y si se fijan, dan hasta la opción de tener un calentador de depósito, les digo, o un calentador de paso automático. Yo no lo tengo así. Directamente está conectado a suministrar como si fuera el calentador base, tinaco, calentador base, termotanque, regaderas. Así está. Recomendaciones. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, CONAE, el calentador es el segundo aparato que más gas consume, por lo que recomienda: 1. Instala el calentador lo más cerca posible de donde utilices el agua caliente. De esta manera evitas que el agua pierda su calor durante el trayecto. 2. Revisa que no haya fugas de gas. En caso de percibir este olor, A. Cierra la llave de paso. B. No enciendas cerillos ni cigarros. Tampoco prendas las luces o conectes algún interruptor eléctrico. C. Ventila el área abriendo puertas y ventanas. D. Llama a un técnico o a los bomberos en caso necesario. 3. Baja al mínimo el termostato, tibio o warm, si tu calentador es automático. 4. Instala regaderas economizadoras de agua. 5. Procura que los miembros de la familia se bañen a una hora determinada y en forma consecutiva. Así el calentador, si es de depósito, solo se encenderá una vez. Cabe señalar que esto ocurre con la gente que no gasta agua, porque si pones de acuerdo a que todos se bañen en una hora, pero gastan muchísima agua, pues el calentador se puede estar encendiendo cada vez que se acabe el agua caliente. 6. Cierra la llave de gas o sitúa el termostato en el mínimo por las noches y cuando no lo utilices, sobre todo al salir de vacaciones. 7. Da el mantenimiento adecuado a cada tipo de calentador. A. Si el calentador es de depósito, debes revisar la válvula de seguridad y drenar el agua del interior cada 6 meses, como mínimo, si no es cada 3 meses. Para aprender a hacerlo, revisa el último apartado de tu garantía del calentador. Inciso B. Para calentadores de paso es necesario un mantenimiento anual que debe hacerse por personal especializado. Así que comunícate al servicio al cliente del fabricante. Estas son las recomendaciones generales que debemos seguir. Vamos a ver un poquito de mayores especificaciones y sobre todo de los calentadores solares. Te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta sesión hablando de algo tan importante que a veces descuidamos tanto como los calentadores solares. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.